Podríamos pensar que los seres que, por ejemplo, tú canalizas, están buscando apoyarnos en nuestro proceso de evolución, por eso llegan a traerte información. Siempre que se da información, sí, tiene un objetivo en algún punto también de persuadir. Es como la comunicación humana, cuando tú hablas con alguien estás buscando algo. Pero cuando hablas realmente con un sentido, yo lo que he descubierto a veces en los procesos de canalización es un sentido, pensaba que usar la palabra humana, pero realmente humanitario y compasivo. Me viene un complejo budista, un concepto budista compasivo, te muestro caminos donde no puedo intervenir, pero te muestro caminos para que generes un proceso de conciencia más elevado. Yo creo que a lo largo de la historia realmente estamos totalmente involucionados. Siglo XXI y estamos viendo cómo se tiran misiles de un lugar a otro. Entonces decís, eso no marca civilización, no marca realmente que hemos... y no es una cuestión tecnológica, es una cuestión que va más allá. Yo creo que el problema de nuestra humanidad es haber perdido conciencia con el espíritu. No hablar de espiritualidad, de amor, realmente la cuestión de sentir y lo loco, y lo interesante más que loco, que con estos seres que yo hablo, ellos siempre hablan de que el espíritu llega a través del otro, en el vínculo con el otro, en el reconocer al otro. ¿A quién canalizas tú? Yo en general, en general no les pongo, trato de no ponerles nombre, por mi cuestión lógica y racional, pero mis primeras experiencias de canalización podemos definirle que eran ángeles. Lo que el ser humano entiende como ángel, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un ángel. Para la visión humana de algo que no lo entiende, le pone el nombre de un ángel. ¿Pero qué son? Pero se definía como un ángel, para que yo también lo entienda. Entonces, había uno que se empezó a llamar Miguel, había otro que se llamaba Rafael, tenían los nombres de los ángeles. Y siempre tenía mucha más... El que más habló conmigo, el que se llamaba Miguel, que siempre está atento a las cosas que a veces cuando hay personas que están hablando conmigo, él viene y habla también, y me da información. Yo en general al principio, hace mucho tiempo atrás, permitía que en el proceso de canalización él entre a mi cuerpo y él hable. Después, en un momento me empezó a no gustar, pero más por la impresión de las personas en lo que pasaba. Pero se puede hacer, y siempre hay como distintos niveles de canalizar. Uno puede escuchar y traducirle al otro lo que el otro está diciendo. Yo en general escucho la voz, escucho la palabra, lo que me dice, no necesariamente que lo vea, y a veces puedo permitir que él entre a mi cuerpo. Y después, a lo largo de mi historia, empezaron a aparecer unos seres, de los cuales yo no tenía la menor idea, ni había escuchado en mi vida el nombre, que se llamaron Pleyadianos. Y me empezaron a llegar libros, me empezó a llegar... Y ahí me empezó a impresionar, porque en realidad, si vos definís que es un pleyadiano, es un ser de otro lugar. ¿Sí? Llamar extraterrestre, llamarle como más te guste, pero es un ser de otro lugar, que tiene un grado de evolución impresionante. Y eso empezó a tomar más fuerza y empezaron a involucrarse también en mi vida. En un momento yo les pregunté a ver si me podían dar algo como para ayudar a otros y me enseñaron una técnica, pero enseñar no es se sientan y me van a decir, es una cuestión de segundos donde uno ya lo sabe. Y era una técnica que trabajaba con cristales en forma de un triángulo y usaban símbolos, porque ellos empiezan a explicar el proceso del símbolo, pero empiezan a explicar toda la técnica y toda su enseñanza en base a la vibración. Ellos dicen, el universo vibra, está vibrando, es sonido permanente y ustedes son un sonido muy denso que ha logrado formarse en materia. Entonces empiezan a explicar toda su lógica, que en realidad es física. Cuando decís, esto es física, ¿por qué? Porque las concepciones de ellos no tienen ni tiempo ni espacio. Entonces te hablan, podemos estar teniendo esta conversación ahora, pero tal vez ya la tuvimos o la vamos a tener. Entonces, todo el ejercicio, cuando tú empiezas a tener dinámicas de conversación con ellos, son romperte la estructura de pensamiento. ¿Y para qué nos dan esa información a nosotros? ¿Qué podemos lograr con esa información? Siempre se apunta a una cuestión evolutiva. Siempre una cuestión evolutiva. Para ellos la raza humana no nació de Adán y Eva en un poquito de barro. En realidad, para ellos la experiencia humana es un experimento, en donde se mezclaron razas y se generó y se empezó a ver cómo evolucionaba el planeta.
Entonces, y lo que siempre se busca es la evolución, pero por una cuestión también de convivencia. Digamos, si estamos acá y nos estamos matando entre todos, digamos, ¿qué nos sirve? Y les permiten entrar a cualquiera de cualquier otra, digamos, cualquier otro planeta, les permiten entrar a ayudarnos en este experimento, o eso tiene algún filtro que uno diga, determinados pueden entrar o aquí entran todos. Yo eso no lo sé, te mentiría. Debería preguntar y si te lo dicen, a veces no te dan información pero no, te mentiría. Yo siempre generé contacto con ellos, nunca, es más, lo que me pasa a mí en las experiencias es que cuando yo voy a dar un taller o una canalización, en general siento que hay 3 o 4 que están al lado mío. Hay como una cuestión de cuidar el proceso. ¿Crees que últimamente, en estos últimos tiempos, hay más canales, hay más información, hay más apoyo de otros hermanos mayores? Yo creo varias cosas. Yo creo que siempre hubieron, siempre, es una cuestión de naturaleza. Creo que hasta en la época de Jesucristo, los profetas eran canales. Nada más. No había nada más loco. Desde Moisés que iba arriba, iba a canalizar. Y bajaba información y traía esto. Le ponemos un nombre profético, pero es lo mismo. Era un medium y percibía igual. ¿Sí? No voy a ahondar más porque es para mucho charlarlo. Creo... Perdón, me distraje con la pregunta esa. Se corta, cancela Sí, después. tranquilo. Creo que... Me distraje, haceme de vuelta la pregunta. Porque este chico me distrae. Estabas con lo de los profetas, estabas Han hablando sido- de Moisés, que ellos canalizaban. ¿Tú crees que en este tiempo Sí, hay ok, más ok. canales? Acción. Así este fuese el backstage, estoy fluto. Yo creo que sí, pero te voy a decir por qué. En general la explicación que dan ellos es que la Tierra está aumentando su nivel vibratorio. Empieza a modificar los ejes, lo cual hace que el ser humano empiece a tener movimientos de vibración muy intensos. Y para mí eso es lógico porque en las sesiones que yo doy, la base del trabajo es llevar a la gente a niveles vibratorios más altos de lo normal. Y surgen experiencias muy extrañas para ellos. Y muchos tienen percepciones que antes no tenían. Entonces lo que les está pasando es que se activa algo en ellos, una condición natural, dormida. Pero canalizadores hubo siempre, medium hubo siempre, pero a veces por factores culturales, religiosos, por temores, la gente lo que hace es negar algo, porque si yo digo algo, ¿qué es? Brujería, es algo diabólico, pero en general no es diabólico para mí. Para mi entender, tiene el acercamiento espiritual más grande que existe. Digamos, no. Yo siempre soy, a pesar de que desconozco mucho de las culturas indígenas, pero sus guías espirituales eran medium, eran canales, hablaban con el espíritu, realmente hablaban con el espíritu. Acercaban al pueblo a que entienda el espíritu desde otro lugar. ¿Por qué crees que las religiones castraron tanto frente al conocimiento de los canales? Yo creo que por miopía, por mala interpretación de una enseñanza que para mí es hipervaliosa, porque para mí la enseñanza cristiana y la enseñanza de Jesucristo será por una cuestión de educación desde mi infancia, pero para mí es buenísima. El tipo lo que te está diciendo es tener respeto por el otro, es pensar en el otro. Para mí era visionario en lo que estaba diciendo. Entonces yo te digo que ni siquiera sería importante si hoy nos enterásemos de que él realmente no resucitó al tercer día. Sobraría. Lo importante es la enseñanza que él nos dejó. Es eso. La enseñanza que te dejó un Buda. Es impecable. Entonces yo creo que siempre hay que entender la enseñanza. Y la enseñanza, como somos 1.000 millones, más de 1.000 millones de personas en el mundo, va a haber más de 1.000 millones de interpretaciones. Y ninguno va a tener la posta de qué es esto. Es su visión, es como tratar de entender a Dios. Es tan amplio la forma. Entonces, yo creo que el problema es cuando entramos en absolutos, donde decimos esto es así y de acá lo que está fuera de ese límite hay que destrozar. Ese yo creo que fue el peor error de la humanidad. Es lo que genera la miopía, empezar a ver las cosas desde... Entonces eso es lo que nos empequeñece como seres, nos empequeñece como almas. Yo creo que es eso. Entonces
para mí pasa desde ahí. Entonces ahí es donde empieza a surgir esto es espiritualidad. Esto es empezar a entender. A mí lo que me impresionó siempre, que fue cuando empecé yo a canalizar a los pleyadianos, que fue uno de los mensajes para mí más me sacudió. Estaba bañándome y salté de la bañadera a escribirlo. Y me hablaba y lo único que me decía es que Dios se tiene que encontrar con Dios. Dios se está descubriendo. Es como que la esencia de Dios, la esencia y la evidencia de Dios está en cada ser humano, que tiene el derecho de descubrirse porque Dios tiene el derecho de descubrirse. Si tenés que rezarle, me decía, rezale a tu esposa, rezale al árbol, rezale a... porque ahí estás reflejándote y a su vez en ese acto sos vos. Entonces es encontrarme en el árbol, era una cosa que decís, que a veces era muy hasta difícil explicarlo, porque eran sensaciones. Es impecable, es impecable. Por lo menos a mí me servía, tal vez a otros no les servía, pero para mí era como mejor que agarrar la Biblia, era impecable. Y no era un conocimiento estático, era algo que tenía movimiento y donde yo estaba involucrado, en donde aquel estaba involucrado, no venía algo de arriba, y que para descubrirlo debía ir adentro mío, no había otra salida, no iba a venir de afuera. Juan, ¿es posible que muchos de las personas que son canales, por ejemplo en tu caso con los pleyadianos, tú ya hayas estado en ese lugar o hayas sido parte de esa cultura y te hayas metido de pronto en este momento evolutivo de la Tierra simplemente para impulsar el proceso? Sí, yo generalmente soy medio de perfil bajo en ese tema, no me gusta hablarlo, pero sí, digamos, porque a mí me ha llevado todas experiencias a empezar a creer en vidas pasadas, a empezar a creer, y sí, digamos, yo creo que el conocimiento no viene porque sí, yo no conozco todo lo que conozco porque sí. Y no voy a ahondar más porque se puede ahondar mucho más, pero sí. Digamos, uno conoce y tiene mayor afinidad con un conocimiento y por algo lo tiene. Es como volver a las raíces. Lo único que hay que hacer es algo te ayudó a recordarlo. Pues, viene por ahí. Gracias. Listo.